Bueno, buenos días, muchas gracias. Muchas gracias a la Dirección General, a la directora, por invitarnos a estar presentes en este espacio. Bienvenidas y bienvenidos a todas y a todos. Bueno, ya me han presentado, con lo cual me ahorro esta parte. Decir que bueno, el proyecto Revivir el Valle es un proyecto que, si bien surge a partir de un volcán, lo cierto es que recoge una tradición, una trayectoria que viene desde muchos años atrás, ¿no? Una tradición y una trayectoria en la cual en la isla de La Palma, en muchos de los municipios de la isla de La Palma, aquí hay concejalas y técnicas de algunos de ellos, y tal vez nos escuchen algunos más, se venía desarrollando un trabajo en favor de la potenciación de la cultura de la participación ciudadana. Digamos que esta es lo que ampara este proyecto, junto con esa visión de la participación que, como ejes principales, se asienta en dos principios. En el primero, que es en que la participación es un derecho que tenemos la ciudadanía y que debemos de ejercer. Y en el segundo caso, el segundo pilar, es que es una herramienta para la mejora de la gestión de los asuntos públicos. Esta doble vertiente de la participación es la que alimenta de alguna forma el trabajo que hemos ido desarrollando, se ha venido desarrollando, en el que yo he formado parte en algunos casos, también en la isla de La Palma. Y de repente llegó un volcán. Llegó así, casi de sorpresa, con poco aviso. Con el aviso que los libros de texto nos recuerdan de que estamos en unas islas volcánicas, es cierto, pero con el despiste de aquello que, aunque sabemos que puede darse, como no queremos que se dé y no creemos que se vaya a dar, pues no lo tenemos en cuenta, ¿no? Pues de repente llegó un volcán, ¿no? Ese volcán generó unas consecuencias que aún persisten, de graves afecciones en las esferas material, económica y sobre todo en la esfera social, que al final es la que... Hay una cuestión que no he puesto en esas tres palabras principales, pongo miedo, dolor, incertidumbre, y la otra es emoción. Me van a permitir que en algún momento pueda emocionarme y tenga que parar un poquito para recoger y coger resuello. Porque es otro de los elementos fundamentales de esta experiencia, ¿no? De esta experiencia que se ha venido desarrollando. Y de sus consecuencias, ¿no? Miedo al principio, de no saber qué es lo que podía ocurrir, de si te iba a tocar, no te iba a tocar. Dolor de lo que te tocaba. Y de lo que te tocaba de refilón, pero al final te afectaba. Y sobre todo mucha incertidumbre, ¿no? Quizás la pandemia nos predispuso un poco a esto de la incertidumbre, porque es verdad que nos enseñó qué significaba esa palabra y de alguna forma nos enseñó un poco a lidiarla de forma, bueno, teníamos claro que todas las respuestas no estaban, teníamos claro que a veces había que asumir que no sabíamos cómo actuar, que teníamos que un poco improvisar esta incertidumbre, ¿no? Pues bueno, aquí de repente se nos vuelve a hacer presente, ¿no? Y en este proceso, pues donde el volcán interviene y donde lo primero que se incorpora es la emergencia con su función de intentar principalmente salvar vidas. Esta emergencia y estos elementos, incluida la emoción, nos acompañaba en cualquier proceso de trabajo que desarrollábamos en el Valle durante estos tiempos y aún hoy nos sigue acompañando, ¿no? Hay una frase que desde el principio se convirtió en lema, ¿no? Y es: de este proceso salimos juntos, ¿no? Hablamos de juntos más fuertes que el volcán. Había esas frases que intervienen o vienen a dar sentido a este elemento que es la resiliencia social, que es esa capacidad que tiene la comunidad para responder ante situaciones traumáticas, complicadas, conflictivas,
y de alguna forma darle respuesta colectiva y generar las herramientas, los instrumentos necesarios para salir de ella, ¿no? Pero también es verdad que de repente nos coge en algo que, bueno, también hemos expresado aquí, ¿no? En un momento de una participación que es débil, pero que de repente se enfrenta en la isla de La Palma también a un grito reivindicativo de la exigencia de la participación, de la necesidad de la transparencia, de la certidumbre de la participación, ¿no? Un grito también emocional, más que racional, un grito que deviene de la necesidad, pero que también es un grito que tiene sus dificultades, ¿no? Es una realidad que tiene sus dificultades, ¿no? Es verdad que es una oportunidad, de repente tener a miles de personas diciendo participación, ¿no? Esto que a nosotros nos cuesta convocar a 10, 15 personas, esto ya es un montón de gente en una reunión, y de repente miles de personas pues, nos exigen a las administraciones que se pongan en marcha, ¿no? Pero claro, nos coge con la cultura de la participación, la justa, tirando abajo, ¿no? Con herramientas escasas, no hay elementos que faciliten, que promuevan, con espacios también insuficientes y con pocas experiencias además, incluso en esta situación, que esta es una situación que todavía es más compleja, ¿no? No hay, si igual hay manuales de facilitación de procesos participativos al uso, participación para procesos traumáticos o de resiliencia social hay muchos menos, ¿no? Con lo cual nos coge un poco, digamos que de esa manera, ¿no? Bueno, de esa forma, voy a intentar ir más rápido, porque ya he consumido 7 minutos solo en esta primera parte. El área de participación ciudadana del Cabildo, junto con empresas que prestábamos servicios a ella y se incorpora casi desde el principio a la Universidad de La Laguna. Hoy, bueno, pues mira, me saltó hasta el final, de todas formas voy a darle un poquito más rápido, simplemente para decir que en ese espacio de trabajo, de confluencia de estas entidades, donde fuimos un poquito, donde empezamos a analizar cuál es la situación que estamos viviendo. Estamos hablando de 19 de septiembre, empezó la erupción, evidentemente todas las reuniones que íbamos teniendo en los equipos en ese tiempo, con cualquiera de las instituciones, tenían que ver siempre con esto. A ver si lo sitúo aquí, simplemente para... Vale. Y empezamos a ver carencias. La emergencia es lo que prima, pero la emergencia a veces deja fuera otras cuestiones, como pues, los adecuados cauces de información, que si bien se ponen en marcha, no terminan de ser del todo adecuados, ¿no? O el tema de los cuidados, una palabra clave, ¿no? Se generan espacios donde la gente va a recoger comida, a coger ropa o a pedir ayudas de cualquier tipo, pero no pensamos que a lo mejor hace falta que se ponga una carpa o que haya agua o que alguien le ayude a decir que está usted en el sitio adecuado, ¿no? Estas cosas la emergencia no las tiene en cuenta, ¿no? También espacios como las entidades ciudadanas, hablamos aquí de asociaciones, esta era otra de las cuestiones, de repente nos encontramos con que no hay espacios de apoyo, de ayuda, incluso con la situación de que hay entidades ciudadanas que han perdido su razón de ser geográfica, ¿no? Asociación de Vecinos de Todoque, seguro que les suena a Todoque, la iglesia a Todoque se cae, todo Todoque se pierde, con lo cual de repente se pierden incluso las referencias de las propias entidades, ¿no? Y además surgen muchas entidades nuevas, plataformas, iniciativas que vienen a buscar esa confluencia de intereses para dar respuesta a sus problemas, con lo cual esa carencia también estaba. El diálogo y la información, ¿no? Espacios adecuados, eficientes para poder propiciar eso que es la incertidumbre, ¿no? Decimos, la incertidumbre, sabemos que hay veces en que no se puede dar completamente, pero lo importante es que tengamos la posibilidad de ir acercándonos a las respuestas que sí estén, para que al menos la incertidumbre deje de ser tal en algunas cuestiones. Y eso también había que cuidarlo, ¿no? Y por último, la escucha. Esto es algo que nos une al proyecto Comunidad.
De hecho, actores y actrices del proyecto Comunidad se suman también en este proyecto desde el principio, y de hecho la experiencia de comunidad en torno a la escucha se incorpora como metodología y como elemento de trabajo en el propio proyecto, ¿no? Bueno, me fui otra vez a noviembre, muy rápido. En noviembre de 2021, con ese análisis que hacíamos, empezamos a chequearlo y a validarlo. Primero con las administraciones públicas, con los 3 ayuntamientos del Valle, más el Gobierno de Canarias, luego con las entidades del tercer sector que estaban interviniendo y luego con las entidades ciudadanas, asociaciones y plataformas, buscando si ese análisis que hacíamos y esas sugerencias que estábamos atisbando podían resolver la situación que estábamos viviendo. De ahí surge este proyecto de intervención comunitaria para la resiliencia social en el Valle de Aridane, que llamamos un poco después como Revivir el Valle, como propuesta para dar esa respuesta comunitaria, ¿no? Aquí interviene ya el Gobierno de Canarias de forma directa porque financia, pone fondos para que podamos implementar ese equipo de personas que, si bien esto nos permite desarrollar entre marzo y junio un proyecto más ambicioso, más extenso, desde el mes de septiembre, octubre estábamos trabajando con fondos propios del Cabildo, con fondos propios de la universidad, e interviniendo ya en esos espacios, haciendo escucha ciudadana, haciendo reuniones, haciendo encuentros vecinales, generando espacios de relación entre las entidades. El equipo pretende esto y estamos un poco interviniendo. Los objetivos un poco vienen a resolver esas 5 cuestiones que decía antes principalmente, y viene a trabajar en estos 6 aspectos, ¿no? En la información, generando espacios, generando canales de información, en el tema de los cuidados, pensando en la posibilidad, en las mejoras que podíamos implementar o proponer o auspiciar para que se dieran los cuidados, en la coordinación principalmente con el tercer sector, que intervenía también, sigue interviniendo en la emergencia aún, que todavía estamos en emergencia en La Palma, con las entidades ciudadanas, este espacio importante que tenemos que generar y que abrir en torno a ellas, las sesiones informativas y de diálogo y en el proceso de escucha. Con estos 6 ejes desarrollamos un proceso que además se alinea con los ODS también, responde a ellos para que tenga una mirada realmente de futuro y que da resultados. Yo traigo algunos resultados numéricos que, aunque antes decíamos no son lo importante, pero también ayudan a visualizar, ¿no? Se desarrollan en este tiempo, que hemos ido implementándolo, hasta 32 encuentros vecinales por barrio. Antes Alexis exponía los elementos que componen la comunidad y hablaba de 3 elementos, ¿no? La parte política, la parte técnica y la ciudadana. Yo siempre digo que esta mesa tiene 4 patas, porque la ciudadana me gusta dividirla en 2. Me gusta dividirla entre la ciudadana que está organizada, que tiene una jiribilla, una vocación, una intención, y la que no está organizada, que también tiene iguales de derechos, pero tiene otras formas de funcionar. Entonces yo pongo 4 patas en esta mesa, ¿no? Me gusta ponerla así. Y entonces por eso una de las cuestiones que planteamos es que, aunque hubiesen encuentros con las personas que representan a las entidades ciudadanas, a las plataformas, debíamos también atender desde la perspectiva informativa y desde la perspectiva de recoger sus visiones, sus impresiones, sus propuestas, sus quejas, sus sugerencias a la ciudadanía que no estaba organizada. Por eso de las primeras cosas que hicimos fue generar estos espacios, estos encuentros vecinales por barrios, que además en algunos momentos, sobre todo al principio, servían de encuentro para aquellos que no tenían ya lugar de encuentro territorial en el cual agruparse. El primer encuentro vecinal que hicimos, lo hicimos, creo que fue, no sé si el 24 de diciembre, sobre las fechas de Navidad, y lo hicimos con la gente del barrio de Todoque, imagínense, ¿no? Todavía ni siquiera sabían muchos dónde estaban los otros, dónde estaban las otras viviendo, ¿no? Entonces, bueno, también este era un objetivo, ¿no?
Encuentros temáticos sobre cuestiones específicas, sobre educación. Uno muy importante ahora, por último, es el tema de los gases en la zona de Puerto Nao, que es una situación muy compleja en esa zona del municipio. Bueno, encuentros con entidades ciudadanas que como decía, también, ¿no? Dándole un peso. Y además, en este sentido, también, desde una perspectiva de los cuidados, queríamos también atenderlas, porque también es verdad que aquello de las fotos del principio, se recuerdan y se van a la hemeroteca, verán que venía Pedro Sánchez, se reunía con la plataforma de afectados, no sé qué. Luego venía la ministra de no sé qué y se reunía con la asociación, luego venía el representante de no sé qué europeo y se reunía con la asociación de empresarios de La Platanera. Claro, al final estaba la gente como el saco del turrón, como dice así, ¿no? O sea, de acá para allá, convocados, muchas veces convocados solo por figurar, por una foto. Es verdad que es importante porque al final siempre se escucha y se recoge, pero entonces también desde esa perspectiva intentábamos trabajar con las entidades ciudadanas buscando la manera de organizar, de estructurar, de generar espacios de coordinación que también hicieran un poco eficientes y tuvieran en cuenta la necesidad de los cuidados hacia ellos mismos, hacia las propias entidades, ¿no? Bueno, más de 40 entidades ciudadanas participantes de forma directa. Reuniones con los equipos técnicos. Otra de las cuestiones importantes que nos planteamos es que queríamos que Revivir el Valle fuese un espacio de comunicación, como decía, en esas 4 patas, ¿no? Política, técnica, ciudadanía organizada o no. Con lo cual, pretendíamos que pudiéramos ser el canal, el lugar de encuentro o de comunicación entre los técnicos, los equipos técnicos que tuvieran que trabajar en algún aspecto y el resto de entidades. Tenemos un ejemplo muy importante con el equipo de GESPLAN, que desarrolla un proyecto súper potente, además es un proyecto de participación para definir lo que se llama el marco territorial para la recuperación de la isla, que básicamente viene a decir que todas las casas que están debajo de la colada, dónde van a poder vivir las personas que vivían en ella o dónde se van a poder recuperar. Y esto lo planteaban hacer desde un planteamiento de un proceso participativo, porque además recogía las recomendaciones que hace las Naciones Unidas para las situaciones de catástrofe, de desastre, donde habla que la participación tiene que ser un elemento fundamental. Con lo cual, en ese caso, pues con los equipos, desde el inicio estuvimos apoyando el diseño incluso de la propuesta, de la metodología, y también servimos de canal de encuentro con la ciudadanía y con las entidades ciudadanas y nos pusimos a trabajar con ellos para que esos espacios fueran eficientes, fueran adecuados, para que no fuese, como decía antes, pues una cosa que sobrepasase o sobrecargase nuevamente a la gente, a las entidades, sino que tuvieran un cauce más adecuado, ¿no? Igualmente ha sido con otras entidades, con Funcatra, con otros proyectos que tienen que ver con agricultura, en fin, con la propia universidad. Estamos ahora también dándole apoyo a otro proyecto súper interesante que se llama Volcán de Talento, que quizás es uno de los proyectos ahora mismo de los que están activos, que tenga una visión más dirigida hacia la reconstrucción de una manera adecuada, con talento interno incluso. Bueno, coloquios, más de 340 coloquios, en ese proceso de audición social, esa escucha, que lo que pretendía y lo que nos permitió es recopilar los discursos ciudadanos en torno a la situación que estaban viviendo con referencia a la erupción volcánica. De alguna forma, lo que queríamos era, a partir de esa pregunta, cómo está viviendo, cómo le afecta la erupción volcánica, que las personas elaborasen su discurso, lo expusiesen y con una metodología organizada y estructurada, en una hora de duración, las personas planteasen las cuestiones que quisieran, luego se le devolviese, que es una parte importantísima de esta metodología, se devolviese en el mismo momento aquello que se había recogido de lo que había dicho para que se valide, se cambie, se modifique, se ajuste, y esto se convierte en discursos que se meten luego en un programa informático muy novedoso que permite, con la codificación sobre los temas con los que se habla, tener los discursos organizados en torno a distintos temas. Esto, de alguna forma, nos sirve, y también era una de las cosas que le ofrecíamos a los equipos técnicos que venían a trabajar, para decir, no venga usted con la tarea hecha, no venga con los 1.500 folios y los 800 mapas hechos, venga con el papel en blanco. Después decíamos, bueno, en blanco no, en negro por aquello del volcán, y pinta en blanco. Nosotros le vamos a dar algunas cuestiones de lo que opina alguna gente para que ustedes
bueno, pues con esto empiecen a trabajar también con una visión desde aquí, no con la visión desde fuera. Bueno, pues esto también, pues 340. Puntos móviles de información que también repartíamos por los distintos municipios como estrategia para diversificar la información y para llegar más lejos. Trabajamos también en un proceso participativo para darle nombre al volcán, para hacer un proceso deliberativo, una sugerencia, cómo podía llamarse. Bueno, al final 4.300 personas participaron en ese proceso, que aunque no deja a todo el mundo satisfecho, pero bueno, es una opinión que permitió decir que el volcán de Tajogaite era el que parecía que podía ser el nombre, pero esto es una cuestión deliberativa. Más de 2.800 participaciones y más de 1.000 personas únicas participadas, o sea, personas que hemos tenido registradas con sus nombres y con sus apellidos en los distintos eventos en los que hemos participado. Este encuentro, hay más de 250 personas en uno de los últimos encuentros temáticos sobre el tema de los gases, ¿no?, que nos hacen entender un poco, ¿no?, la situación que se da aquí. Bueno, aquí sí voy a ir ya a toda mecha. Algunas claves que hemos ido recogiendo, estas se las expusimos a los europarlamentarios que estuvieron en mayo en la isla. La planificación y la necesaria dotación económica como cuestión fundamental para atender, para el manual que no estaba, o como digo yo, se nos quedó debajo de la lava, recuperemos y escribamos. Hay que tener en cuenta que es necesario planificar de entrada y tener dinero para hacer las cosas desde el minuto 1. La ciudadanía es la protagonista de todo el proceso, o sea, tiene que serlo, aquí lo ha sido de forma clara, indiscutible y debe de seguirlo siendo. Y hay que reconocer el valor de la iniciativa ciudadana, esto es fundamental también. Estructuras, herramientas y cultura de la participación. Tenemos que agilizar estas claves para construir y estar preparados para que la siguiente, que vendrá otro volcán, seguro. Esto ya ahora sí estamos más claros de que va a venir un volcán, lo hemos visto, pero puede venir cualquier otra catástrofe. El cambio climático nos atrae a cualquier tipo de cosas, con lo cual es casi que urgente empezar a pensar en estructuras, en herramientas y en cultura que nos prepare para la participación. La Palma como referente, y esta es una cuestión que nos parece también importante. Como decía, no hay manual, pues vayamos escribiendo un manual que tenga que ver con esto, desde distintas perspectivas, desde lo científico, desde lo material. Hay una obra de una pista que conecta las dos vertientes de la colada, que está siendo también un objeto de una visión especial, que nadie se creía que se pudiera hacer. O sea, hay cuestiones, y desde la perspectiva también social, también podemos plantear cosas. Y los aprendizajes y la sistematización como otra cuestión. Han sido 12 meses en los que hemos ido trabajando con ese objetivo, básicamente de generar un canal de información y de participación ciudadana. No hemos hecho participación ciudadana, digo yo, en algunos casos sí, pero muy poca. Pero lo que hemos intentado es generar las herramientas que permitan hacerla. Para que aquellos equipos dense cuenta que esta situación es tan amplia que los aspectos en los que hay que abordar la reconstrucción son pues, muy variados, desde el tema del agua, la cuestión económica, la cuestión habitacional, la cuestión social, la cuestión mental, la cuestión educativa. O sea, claro, no hay un solo equipo que pueda hacer participación para todo esto. Pero claro, si no ponemos bases para que los equipos que puedan hacer participación para las cosas las tengan, pues tampoco conseguimos nada. Y nuestra visión era, vamos a intentar hacer eso, poner esa base para que luego se pueda hacer. La escucha como fundamental. Nosotros decíamos al principio, además de la función terapéutica que tiene la escucha en sí, y lo vivíamos y lo disfrutábamos también, es que en realidad es desde ahí de donde tenemos que construir. Si no la tenemos en cuenta, como decíamos nosotros también en los primeros días, entre que esto salga bien o que salga mal, está que podamos poner el oído a la gente, ¿no? Un proceso que no ha acabado, casi que ha empezado, aunque llevemos 12 meses, esto no es nada, en la era geológica, los dinosaurios y todo esto, pero tampoco en nuestro funcionamiento. Antes decía Marta también, la dificultad de los plazos de las administraciones, o sea,
esto no es nada, ¿no? Y hay mucho por hacer todavía, hay muchas cosas que se están haciendo también y que tienen que seguir. Y luego eso, ¿no? Lo que decía, nuestra función es seguir cubriendo esas carencias de herramientas, de cultura, de espacios, ¿no? De prácticas. Antes decía no recuerdo si fue la concejala de ADEGE, que decía aquello de aprender incluso pues a hablar, a respetarse el turno de palabra, a no enjuiciar. Claro, esto forma parte de la cultura participativa. Y esto, si no lo tenemos, pues el encuentro es un encuentro de gente que a veces chilla, a veces piensa que participar es decir, yo quiero que se haga lo mío, y entonces si no se hace lo mío, no estás haciendo participación, y hay que ponerle una esfera más comunitaria, más de consenso. Entonces, claro, pero todo esto tenemos que hacerlo a base de a participar. También se aprende participando fundamentalmente, ¿no? Un proceso que se desarrolló con un equipo técnico motivado. Tenemos coordinador de uno de los dos equipos principales, Alexis estuvo también, Carla estuvo también, y dotado, conseguimos la financiación. Esto también es algo sin parangón. Además, conseguimos financiación poniendo de acuerdo a distintas entidades, el Cabildo de La Palma como impulsor, la Universidad de La Laguna como coautor necesario, el Gobierno de Canarias como financiador, los ayuntamientos como el de Los Llanos, El Paso y Tazacorte como colaboradores, y sobre todo con la implicación, el compromiso y la confianza, a veces desconfianza también, de las propias entidades ciudadanas, de la propia ciudadanía, ¿no? Porque no es fácil tampoco dar respuesta a todas las necesidades que se tienen cuando te enfrentas o te pones enfrente de personas que tienen necesidades, ¿no? Y menos aún cuando pones en esa mesa, o te pones en esa mesa con las cuatro patas sobre ella, la política, la técnica, la asociada y la no asociada, e intentas que ahí se den pues, acciones liberadoras, reparadoras, constructivas, positivas. No es nada fácil, ¿no? Con lo cual, no siempre con el beneplácito o con la aceptación de todas las entidades, pero evidentemente sin su concurso imposible, y sin la mirada puesta en que son los protagonistas, también imposible. Y eso sí que ha estado, al menos en el proceso de trabajo que hemos intentado desarrollar. Y por último, simplemente eso, ¿no? Esto ha sido un proyecto que ha intentado aportar referencias comunitarias, ha intentado hacerle un hueco a la participación en un proceso de recuperación que tiene tantas aristas como las que decía y que se definen con esos tres apellidos, de lo material, de lo económico y de lo social, que sigue vivo y candente y que es realmente importante, que tiene múltiples, además, casuísticas y situaciones muy complejas, ¿no? Un proceso en el cual también hemos tenido muchos errores, nosotros como equipo, las administraciones, hasta la propia ciudadanía y las entidades ciudadanas, y que precisa de un momento de autocrítica por todas las partes, que esperemos que se pueda empezar a dar para que podamos aprender antes de que siga pasando mucho tiempo y podamos seguir encontrando las claves para mejorarlo. Pero bueno, siempre es un proceso que ha sido de aprendizaje, ¿no? Este máster de participación ciudadana que se ha vivido en el Valle de Aridane, en la isla en general, algunos no aprobaremos, otros aprobarán más, pero bueno, lo cierto es que todos hemos sido un poco oyentes de ese máster y nos da seguro que aprendizajes importantes, ¿no? Bueno, esta es la experiencia, lo siento, pero ocupé mis 30 minutos, bueno, 28 con 33, y lo siento porque quería quedarme en 15, pero esta es la experiencia contada de forma rápida y bueno, también desde la visión de una de las partes, ¿no? De lo que hemos ido viviendo en este Valle de Aridane, con esta intención de intentar que la participación realmente encuentre su hueco en los procesos también de recuperación de catástrofes como esta que hemos vivido aquí. Muchas gracias por escucharme.